Buenísimo, porque incluso ahora nos está escuchando el retorno que tenías un ratito. Bueno, como vos bien decía, Fernando, eh, estas cartas eran proféticas en realidad. Quien escribió Apocalipsis fue Juan, ¿verdad? Que es conocido como el amado de Dios y de Cristo. Y Juan las escribe en un momento muy difícil, ¿no? De, de la, de la iglesia, de los cristianos y de él mismo, ¿no? Porque en realidad él las escribe estando en Patmos, que es una isla griega al cual es desterrado en realidad, ¿no? Es desterrado para ahí y en vez de ser prisionero, bueno, fue castigado así Juan. Y bueno, él tiene una visión y en esa visión él ve a Cristo y a través de simbología y él le escribe a estas 7 iglesias de forma distinta porque obviamente son ciudades y son iglesias distintas, como bien decía Fernando, porque tienen contextos distintos, ¿verdad? Lo que está bueno también es que en realidad son 7 cartas en una, porque no es que son cartas separadas, el libro de Apocalipsis es uno, y también está bueno de que creo que todas las iglesias leyeron su carta y la carta de los otros, ¿no? O sea, incluso desde ahí, si hay una recomendación para una iglesia, también están leyendo las recomendaciones para las otras. Está bueno esto de que, ¿no? De que no solo puede aprender de sus errores, sino de los demás, ¿no? De las demás iglesias y está bueno estar también esa unidad, ¿no? En la diversidad de las distintas iglesias y de los distintos contextos. En la Odisea en particular, hay un contexto de riqueza o de bienestar en realidad de esa ciudad y vayamos a leer y luego seguimos hablando con propiedad después de haber leído y entenderemos mejor. Miren. Ay, no es que estoy leyendo, que voy a leer. Da como a mí, hija. Bien, si quieren me siguen en la lectura ahí en Apocalipsis 13-14. Capaz que si me gustaría que corran la cámara hacia ustedes, porque así los puedo. Yo siento que le estoy hablando a un banco ahí que está ahí. Bueno, se veía Brian, al menos. Impecable. Ahí los veo. Bueno, si están, para seguir, leo. ¿Están? Bien. Dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que mi compresor refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y curas tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recorres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Al que salga vencedor,
le daré el derecho a sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una carta un poquito distinta al resto, si bien no la leí, porque en el resto arranca, ¿vieron como cuando vamos a hablar con alguien que queremos aconsejar o algo, o rezongar, simplemente le decimos primero como las cosas buenas, ¿no? Vos sos bueno en esto. Pasa eso en las otras cartas. En esta va derechito a rezongar, ¿no? Va derechito, ¿no? Cristo, en esta carta, dice, conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, en todas las cartas, Juan hace referencia a distintas geografías, a distintas costumbres de las ciudades en particular. Y lo de tibio no escapa de eso, porque la Odisea está en un valle. Y hay, por un lado, al sur unas montañas muy altas, muy frías, que incluso hasta en el verano, empezando el verano puede haber nieve, y en otra zona de la Odisea se juntan, se unen dos mares que se llaman Licus y Meandro. Y es una zona de termales, es una zona de agua caliente. Ellos en la ciudad esta construyen acueductos y hacen que desde la parte fría de las montañas baje agua fría, pero termine llegando tibia. Y lo mismo desde la zona termal, ¿verdad? Y también, o sea, sale caliente y ese acueducto hace que también termine llegando agua tibia, ¿no? Entonces, esta simbología es para que, o sea, ellos la entienden, en este sentido me imagino que a muchos les ha pasado venir corriendo a tomar agua, ¿no? Con mucha sed o después de haber hecho ejercicio, ¿no? Yo siempre traigo el fútbol y toda, y pensar que vas a tomar agua fría y tomar agua tibia y hasta asco darte, ¿no? Porque es asquerosa el agua tibia, ¿no? Y es muy fuerte la imagen de Dios vomitando el agua tibia, de Dios vomitando el comportamiento de estos cristianos, ¿no? En la Odisea. Y por tanto no es frío ni caliente, sino tibio. Y estoy por vomitarte de mi boca, dice, ¿verdad? Dices, y ahí él comienza, yo creo que también un poco a caracterizar esto de tibio, ¿no? Y a caracterizar el comportamiento o a describir el comportamiento que ellos están teniendo. Le dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Describe un comportamiento totalmente alejado de esto que habla hoy, ¿no? De Fernando, de la doctrina, ¿no? De la doctrina que Jesús quiso llevar adelante ¿no? Y muy alejado. Esta iglesia, porque no está hablando de una persona en particular, está hablando de una iglesia de la que está muy alejada de llevar adelante, ¿verdad? Esa doctrina, de llevar adelante esas prácticas humildes, amorosas, y lo describe así, yo creo que esto de ser tibio, lo describe en esto de aparentar, obviamente vivir en comunidad, de obviamente decirse ser cristianos,
pero estar lleno de orgullo, ¿verdad? Como lo dice acá, estar lleno de orgullo. Esto también dice ser rico, lo dice también porque ellos, estuve buscando un poco y en esto de ser ricos ellos tenían cada tanto terremotos y en un momento de terremoto, ellos no aceptaron, estaban tan bien que pudieron hacer con esos acueductos y distintas formas de trabajo, ¿no? Y tecnologías que tenían, incluso para su época, rechazaron la ayuda del imperio en ese sentido y estaban como muy, ¿no? Muy orgullosos de su momento, ¿no? De su momento de estabilidad económica y que incluso le llega a dar ¿no? Este orgullo y esta forma de comportarse, algo que obviamente a Dios no le agrada, algo que obviamente Dios aborrece, ¿no? Y fuertemente dice que le asco, ¿no? Dice, pero, y acá viene, ¿no? Acá vienen los consejos. Dice, por eso te aconsejo que de mí compres el oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropa blanca para que te vistas y curas tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Buscando, colirio son esa sustancia o esa mezcla de sustancias que le hace bien a la vista. Me sentí muy identificado en ese sentido porque yo uso gotista para la vista. Y bueno, me pareció que en ese momento ya se usaban esas sustancias, ¿no? Porque por algo son mencionadas. Y dice, para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Obviamente, obviamente Cristo está hablando de lo espiritual. Obviamente les faltaba esa riqueza espiritual, ¿no? Le faltaba esa riqueza que es ese habitar, como hablaba hoy Brian en la alabanza, es ese habitar en Cristo. Ese habitar en Cristo te da esa riqueza. Eh, Me acordaba cuando leía esto, me acordaba cuando el año pasado decíamos, creo que yo me acordaba incluso, ¿no? De la vez que compartí yo el ser cristianos y cómo nos cambia, cómo entendemos que somos ricos en el amor de Cristo y el amor de Cristo hace que seamos amorosos con el resto, que veamos la necesidad del resto, que como decía Brian hoy, no toleremos cosas que nos parecen que están mal, como, no sé, hasta simplemente hablar mal, las malas palabras, hasta simple eso que capaz que uno antes podía ser muy, ¿no? Boca sucia, así hablando mal, y simplemente porque el Señor nos enseña a amarnos unos a otros, ir corrigiendo esas cosas. Y el Espíritu Santo nos da convencimiento de esas cosas, ¿verdad? Y nos transforma en esa riqueza ¿no? De la humildad, en esa riqueza, cuánta riqueza hay en la humildad, ¿no? Y no hay en el orgullo. Cuando habla de las ropas blancas, ¿no? Habla de la pureza y habla de este comportamiento que deberíamos tener y que cura su vergonzosa desnudez, ¿no? Eh, los comportamientos que estaban llevando adelante ellos no se estaban acercando a esto, ¿no? A lo que el Señor quiere para nosotros, al reino de Dios, pero el Señor está para aconsejarnos, está para amarnos. Cada vez que leo la Biblia veo esto de la humildad y, y lo lindo de la paternidad, hablando de, ¿no? Lo lindo de ser, de cómo es Dios como Padre con nosotros, ¿no? En este sentido, y acá dice en el 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo, porque no es solo que está golpeando la puerta y quiere estar con nosotros, quiere esa intimidad ¿no? de cenar con nosotros. Quiere esa intimidad de,
de que le contemos cosas y Él nos escucha, quiere esa intimidad. Y cuando hablaba que habíamos conversado con Fernando en esto de la alegría que tenemos, ¿no? Lamentablemente hoy no pudimos ir con Luca, de la alegría que tenemos de volver a vernos, de volver a la iglesia, de volver a estar juntos, a conversar de cerca, a preguntarnos cómo estamos a ese tiempito diferente, ¿no? Que quizá todavía no nos abrazamos y no estamos ahí, o sea, realmente 100% como antes, pero no hay nada más rico que vernos seguido, que poder conversar, que poder ser hermanos mismos. Y, y en esto en nuestra vida cotidiana, como decía Fernando, en nuestra vida cotidiana debemos comprometernos, debemos, en esto de no ser tibios, en esto de esa falta de compromiso que tenía esta iglesia, nos habla de nosotros en ese sentido de comprometernos, de que esa humildad haga que nos comprometamos con los demás, que no nos querramos orgullosos. Y, y en el 21 que dice, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En ese momento las iglesias, porque eh, el cristianismo en ese momento era diferente y fue diferente Jesús porque lo particular y lo paradójico de que él venció sin luchar, él venció sin violencia, ¿no? Y él quiere lo mismo de nosotros, que sea nuestra forma de ser, que sea esto de ser creyentes y de querer parecernos al Cristo, la forma de vencer, ¿no? Y no la lucha real y no pelearnos con nadie y como él venció, él quiere que venzamos nosotros, ¿no? Lo lindo de que ser comunidad, ¿no? De ser una iglesia que refleja lo que el Señor quiere para nuestras vidas y para la vida del mundo entero, ¿verdad? Eh, qué lindo esto que dice, eh, el que salga vencedor, le daré derecho a sentarse conmigo en mi trono. Me encanta esta intimidad que nos invita a tener con Él. Y no solo que nos invita, sino el que se invita. Él quiere, Él está ahí esperándonos. Eh, Esto que pasaba en esta iglesia nos habla mucho a nosotros hoy, o debería hacer que querramos analizar cómo estamos. Yo me hacía un par de preguntas que les voy a contar cuáles eran. Así cuando dice, todo esto me lleva a pensar en mí mismo, ¿no? En cómo estoy. Tengo momentos en que me enfrío, o peor aún, he estado tibio. En esto agradecía, y es verdad, tenemos que agradecer como decía Fernando hoy, por el Zoom, por la virtualidad, pero eh, también puede hacer y ha hecho en esta y en muchas iglesias que también que nos acostumbremos o que nos enfriemos en cuando que no es lo mismo, lo decíamos hace un rato, ¿no? No es lo mismo que estar viéndonos, pudiéndonos abrazar, que por ahora no podemos, pero no es lo mismo. No es lo mismo y a veces nos quedamos un ratito más, dormimos un ratito más y bueno, y después vemos cómo estuvo la reunión, nos distraemos, no es el mismo enfoque que podemos tener. También el no reunirnos y el no conversar tanto puede hacer que nos enfriemos o que no nos comprometamos tanto, ¿no? Y en esto, como dice Lucas Cesari, y al primero cuando uno prepara esto, al primero que señala, o primero me predico para mí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no estoy pidiendo ir los domingos, no estoy pidiendo estar en el SUNY, no estoy pidiendo ir porque estoy trabajando. Entonces, me hace pensar cuán comprometido tengo que estar en mi vida, ¿no? Cuán comprometido tengo que estar, y siempre lo digo, con mi familia, cuán comprometido tengo que estar en la lectura de la palabra y, y en la oración y en querer ayudar al resto y en querer simplemente con mi testimonio mostrar a Jesús, porque a veces es la única forma que tiene, ¿no? Las personas de conocer. Y, y bueno, quería dejarles en este mensaje,
no muy largo, porque en realidad hay que estudiar un montón. Me encantó leer Apocalipsis, porque en esto que yo le decía de las iglesias que son tan diferentes, hay tanto para conversar y para analizar y para que el Señor, que podríamos estar cuando, por ejemplo, nosotros oramos en los grupos y tenemos tanto para reflexionar, pero por lo menos esto, ¿no? Esto de comprometernos. Esto hoy quería dejar, esto de comprometernos y esto de esa tibieza de a veces estar frío, estar distraído, estar, qué bueno qué bueno y qué oportuno, ¿no? Volver, qué bueno y qué oportuno es el Señor, que podemos volver a vernos, que podemos volver a, si Dios quiere, el otro domingo, poder estar juntos en el culto el domingo, qué bueno que a poco, ¿no? Y ojalá pueda el país seguir bajando en esto de los contagios de la pandemia, y bueno, el Señor bendiga todo esto, ¿no? Bendiga la salud de todas las personas y nos dé la fuerza, nos dé esa sabiduría para tener ese compromiso, ¿verdad? Y, y eso, quería que nos quedemos pensando en esa cena diaria que debemos tener ¿no? Esa cena diaria que debemos tener con Cristo. Cuando no la tenemos, deberíamos extrañarla. Deberíamos extrañar ese momento de poder compartir con Cristo, deberíamos extrañar ese momento que Él quiere. Él, no es que nosotros, Él viene a nosotros, Él viene a nosotros y Él está ahí presente para nosotros. Y, y eso, pensemos en el compromiso, pensemos en aprovechar de nuevo, Ulises, la presencialidad. No digo que no hemos aprovechado la virtualidad, pero ahora que tenemos como las dos cosas, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, yo estoy acá y ustedes están ahí, y gracias a Dios, ¿no? Por las dos cosas, por la virtualidad y por la presencialidad y por todo lo que el Señor nos da, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a tener unas preguntas y un momento, como siempre, en grupo. Y bueno, muy agradecido por la oportunidad de haber compartido este mensaje que espero podamos seguir ahí reflexionando, ¿no? Con respecto a esto de la tibieza y de poder comprometernos y que el Señor y el Espíritu Santo bendiga ese compromiso y que sea todo para su gloria, ¿verdad? Así que por ahí